Amigos latinoamericanos y del mundo, este es su canal Faro de Luz. En breves estaremos dando inicio a nuestro programa para hoy domingo 28 de junio del 2020. Estamos saliendo un poquito tarde, a 9 minutos tarde, pero aquí estamos, amigos, listos para brindarle un programa muy especial este día domingo 28 de junio del 2020. Estaremos llevando a cabo un programa especial en honor a los padres, a ese hombre que Dios le ha dado el privilegio de ser papá. En un momento estaremos en vivo y en directo a través de este canal Faro de Luz desde la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, en los Estados Unidos de América. Amigos que nos están escuchando a esta hora y que están siguiendo este programa, a favor reportar si el sonido está saliendo bien. Buenos días, hermano Marvin Alfaro, Dios le bendiga, hermana Carolina Castro Estrada, Dios le bendiga, hermana Lucy Martínez, auxiliadora Solano Martínez, hasta en España, Dios le bendiga, qué gusto saludarle, hermana auxiliadora Florencia Canché, buenos días, hermana. Por favor, reporten el sonido, hermanos. Tuve algunas dificultades, por eso estoy saliendo un poquito tarde. Buen sonido, dice hermana Lucy. Qué alegría, qué bendición. Hoy, este va a ser el tema: padres e hijos según el corazón de Dios. Padres e hijos según el corazón de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos latinoamericanos y del mundo entero. Este es su canal Faro de Luz. En breve estaré dando inicio al programa Reflexionando en vivo y en directo. Estamos saliendo en vivo y en directo desde la ciudad de Portland, en el estado de Oregón. Vale la pena recordar en este momento: para un mundo en confusión, Jesucristo es la solución. El programa de hoy lo dedicaremos a los padres en su día, ya que el domingo pasado no pudimos realizarlo porque pues yo también soy papá y tomamos ese día para disfrutar en familia. Muy bien, amigos, Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que se conectan a esta hora. Esta es la sección Saludando al Oyente. Y ustedes cuentan, por eso yo los cuento. Para Irma Canché Colis, mi querida hermana en Cristo, el Señor le bendiga a esta hora de este día domingo. Un saludo para todos los que están conectados a esta hora. Para Marvin Alfaro, Dios le bendiga. Carolina Castro, mamá e hija, a toda la familia Castro que se reúnen en sus hogares y nos ven quizás en una pantalla grande, les doy la bienvenida. A la hermana Lucy Cruz Martínez, otra vez bienvenida, hermana. Auxiliadora Solano Martínez, hasta en España, Dios le bendiga. Un cordial saludo también para Florencia Castro, mi querida hermana en Cristo. Buenos días, hermana. Para la hermana Lucy Cruz Martínez, Dios le bendiga, hasta acá en la ciudad de Portland.
allá en la ciudad de Hillsboro, hermano Moisés Bolio. Dios le bendiga, querido hermano Moisés. Y gracias por reportar el sonido. Me están diciendo que se escucha muy bien. Bueno, la mayoría de los hijos que amamos a nuestros padres, bueno, no tengo la dicha de tener a mi padre terrenal aquí, ya él partió con el Señor, pero esos padres que han sido un modelo para nosotros, aún en sus defectos, valga la redundancia, en sus defectos son perfectos, o salió hasta con rima, hasta sus defectos son perfectos. Gloria a Dios por esos hijos que tienen esa calidad de padres. Y por eso quiero ofrecerles nuestra primera canción, Tus defectos son perfectos, papá. Especial, comunica mucho más que 10,000 palabras. Tu sentido del humor me alegra el corazón y me da vida. Dices más con menos. Eso me gusta. Cuando estoy contigo. Oh, te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son algo para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Tú te entregas por amor, tu familia es tu pasión, siempre nos cuidas. Antes que tu bienestar, prefieres la felicidad de nuestras vidas. Dices más con menos. Eso me gusta. Cuando estoy contigo. Oh, te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son algo para ti. Dejemos todo atrás. Te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son algo para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Cuando estoy a tu lado, disfrutando el presente y olvidando el pasado, tomando el café en una linda mañana, recordando las cosas que nos llenan el alma. Ven, disfrutemos la vida y las cosas tan lindas que nos da cada día. No perdamos el tiempo, aún podemos vivir tantos bellos momentos que tenemos Quiero aquí. disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Oh, oh, Tus defectos son perfectos. Tus defectos son perfectos. Qué linda canción, mis amigos. Tus defectos son perfectos. Ojalá todos los hijos dijeran eso a sus padres o de sus padres y pudieran decir como este cantautor: te quiero tener un poquito más. Que el Señor te conceda a tu papá
un poquito más. Mis felicitaciones a todos los padres en cualquier parte del mundo, particularmente aquí en los Estados Unidos de América. Se celebró, el Día del Padre el pasado domingo. Muy bien, continúo con este programa reflexionando, saludando a todos los que nos siguen a esta hora del día. Si alguien quiere saludar a su papá y está vivo, escríbame allí. Estoy viendo todos los que están conectados. Estoy saludando a mi querida hermana en Cristo, Victoria Corrales. Dios le bendiga hasta acá en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón. Un saludo a todos los padres de familia. Un saludo a todas esas familias que a esta hora están reunidas en sus casas, ahí frente a su televisor, viendo este programa, reflexionando, que es llevado a cabo a través de este canal Faro de Luz y PIH Ebenecer. A propósito, amigos y amigas de PIH Ebenecer, les queremos informar que el domingo posterior al 4 de julio, más bien sería el 12 de julio, será nuestra reapertura del templo Dios mediante, porque Él es el que dirige el todo de este mundo. Aunque muchos sean rebeldes, Él todavía está en control. Así es que con las restricciones de vida vamos a abrir el templo. Vayan enlistándose, por favor, escríbanme un texto. Puede ser esta tarde, mañana o el curso de la semana. Quienes quieren venir al primeros servicios que serán el domingo 12, si no estoy equivocado, de julio, tendremos la reapertura de nuestro templo y tendremos 2 servicios el domingo. El primero va a ser de las 10:30 de la mañana hasta las 11:30. 1 hora es lo que durará nuestro primer servicio. Entonces, de 10:30 a 11:30 el primer servicio. De las 12 a la 1 será nuestro segundo servicio. Esperen una información más personalizada. Estaré escribiéndole a la gran mayoría. Pueden enviarme un mensaje de texto si tiene preguntas. Puede enviarme un correo electrónico si tiene alguna pregunta. Y si está ansioso por alabar al Señor en unidad de otros hermanos, escríbanme por favor para darle los detalles pertinentes. Muy bien, esta es la sección saludando al oyente. Gracias a todos los que se han conectado a esta hora. Y en este momento voy a ofrecer una segunda canción muy hermosa que vamos a dedicar a los padres y también a los hijos. La segunda canción que tengo aquí en mi pequeña discoteca es Papá, mi héroe. El Salmo 103:13 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá.
buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, no salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Gracias, Señor, por darme al Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Y también nosotros nos unimos a esas felicitaciones. Felicitaciones, papá. Que Dios bendiga a cada uno de esos padres que están viendo este programa a esta hora, y en especial a aquellos que cumplen con su responsabilidad sagrada de criar a sus hijos en el temor del Señor. Bien, amigos, hace un momento les estaba diciendo que muy pronto, en este mes que entrante de julio, para el domingo 12, si no estoy equivocado con la fecha, vamos a reabrir nuestro templo. Y recuerden que aquí en el estado de Oregón hay una ley bien estricta, que todo el mundo traiga su máscara, su mascarilla, su tapabocas, como dicen algunos, puesto. Es una ley. Usted puede adquirir una de estas, mire qué sencillo, puede traerla en la bolsa de su camisa, es ley, y nosotros somos obedientes de la ley. Y además, amar al prójimo es cuidarlo, es protegerlo. Recuerde que esta es una pandemia, es un virus letal, y nosotros tenemos que autoprotegernos, pero a la vez proteger a otros. Así es que tenga su máscara. Si no, no le van a dejar entrar, a lo menos aquí en el estado de Oregón, aquí en el área metropolitana de Portland. Es ley que tenemos que traer una mascarilla cuando entramos a un negocio, por pequeño que este sea. Traer una mascarilla es salvar vidas, físicamente hablando. Los cristianos somos salvos por la fe, estamos claros. Si usted se quiere morir antes de tiempo, ese es su problema. Por mi lado, quiero estar aquí porque amo a mi familia y porque hay mucho que hacer en la obra del Señor. Así es que Dios bendiga a cada uno de los que siguen este programa en este domingo 28 de junio del año 2020. 2020. Ya estamos a mitad del año 2020. Y ahora vamos con algo importante que ustedes han estado esperando. ¿Cómo ser padres e hijos según
el corazón de Dios. Para esto, ahora. Muy bien, amigos, voy a invitarles, si tienen una Biblia cerca de ustedes, voy a utilizar un pasaje de las Sagradas Escrituras como marco de esta reflexión, y se encuentra en el libro de Proverbios. Si tengo en pantalla, está frente a ustedes el Proverbios capítulo 4, y vamos a estar leyendo y reflexionando sobre estos versículos de Proverbios 4 del 1 al 6. Este pasaje dice de la siguiente manera: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Subraye la palabra cordura, porque os doy buena enseñanza. Subraye la palabra buena, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Verso 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba. Padres, escuche esa palabra. Y él me enseñaba. Es lo que dice este hijo. Y él, su papá, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Aleluya. La pregunta es: ¿cómo ser padres e hijos según el corazón de Dios? Amados y amadas hermanos en la fe, amigos y amigas que siguen este programa reflexionando, usted y yo quizás estamos de acuerdo en una cosa, y es que vivimos en una época en que los valores familiares, los valores morales y espirituales que antes mucha gente tenía, han sido pisoteados, están en decadencia. Por eso considero que este tema es sumamente importante, porque necesitamos urgentemente reconstruir la familia en crisis de la actualidad. ¿Cómo ser padres e hijos según el corazón de Dios? Tengo 3 principios para los padres y también 3 principios para los hijos. ¿Y por dónde voy a empezar? Obviamente, por los padres. 3 principios para los padres sobre cómo ser padres según el corazón de Dios. En primer lugar, un padre según el corazón de Dios es aquel que es fiel amigo de sus hijos y proveedor diligente de su familia. Si usted quiere anotar este primer principio, porque son 3 principios sobre la pregunta ¿cómo ser padres e hijos según el corazón de Dios? Y como el turno es para ti, papá, a ti que Dios te ha dado ese maravilloso privilegio de ser papá, te ha dado una responsabilidad aparte de ese privilegio. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo ser un padre según el corazón de Dios? Según los estándares de Dios. ¿Por qué te dio Dios el privilegio que no a muchos ni a todo el mundo le ha dado de ser papá? 3 principios. Y el primer principio, escríbelo, ya lo había dicho,
Un padre, según el corazón de Dios, es aquel que es fiel amigo de su o sus hijos y proveedor diligente de su familia. ¿Y de dónde he tomado ese principio? Yo le quiero decir a usted que yo tengo mucha teoría, muchos principios de consejeros profesionales, de psicólogos que tienen capacidades increíbles en el área de la consejería familiar, pero yo mejor te remito a la Biblia, la palabra de Dios. Ella es perfecta y Dios ha escrito mucho y nos ha dejado todo un legado para ser padres conforme a su corazón, es decir, al corazón de Dios. Y encontré en la primera epístola del apóstol San Pablo, escrita a un joven que quizás más tarde llegaría a ser papá, un hombre pastor joven que tendría que enseñar a una iglesia. Ese mismo Pablo, el escritor, que dijo: si alguno anhela ser obispo, buena obra desea. Pero es necesario, Timoteo, que el obispo sea marido de una sola mujer, que tenga a los hijos en sujeción en toda honestidad. Timoteo, porque el que no sabe gobernar a su iglesia, el que no sabe gobernar a su familia, ¿cómo va a cuidar de su iglesia? Entonces Pablo le dice en 1 Timoteo capítulo 5 y verso 8, agrega: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa. En los originales, casa, oikos, se refiere a familia. El que no provee para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Todo padre de familia, todo papá que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Entonces eso quiere decir que si usted tiene principios cristianos, no debe vivir como incrédulo. El padre incrédulo o muchos incrédulos son irresponsables. No proveen para los suyos. Y la primera cosa que un verdadero padre debe de proveer es educación espiritual para sus hijos. Educación bíblica. Educación de los principios de Dios. Pero para enseñar eso, ¿cómo lo haría si no los conoce? Si nunca ha tomado ese libro para enseñar para sí mismo la escritura y crecer. Entonces es necesario que los buenos padres se instruyan en la palabra de Dios. Y en efecto, los buenos padres se instruyen en la palabra de Dios. He oído a muchos hombres decir que son padres de familia en esas alegatas y en esos problemas que a veces tienen en las relaciones con su esposa. Yo me la paso trabajando, yo soy como, y no voy a decir los adjetivos que usan, trabajo como, etcétera, etcétera, para proveer todo lo necesario para que tengas un techo, para que tengas comida. Y tú no haces nada, le dicen a veces a la mujer, a la esposa. ¡Wow! ¿Y quién es la que lava? ¿Quién es la que plancha? ¿Quién es la que lleva a los niños a la escuela? ¿Quién es la que está al tanto de las tareas y como que no trabaja? Entonces, el padre, el hombre, debe proveer educación espiritual a sus hijos. Un padre según el corazón de Dios, repito, ese es el primer principio, es aquel que es fiel amigo de sus hijos. Y yo te pregunto, padre de familia, ¿eres tú amigo de tu hijo o de tu hija? ¿Es capaz tu hijo o tu hija de decir aún las cosas más íntimas? ¿Tienes esa confianza? ¿O sigues viviendo de aquellos tabúes que se tenían en las familias antiguas, en muchas familias, que no hablaban de ciertas cosas con sus hijos, porque esa era como una abominación?
Entonces sus hijos tenían que ir a la calle para oír cosas adulteradas y equivocadas, dichas con prejuicios y con cosas deshonestas. ¿Y cómo puedes enseñar sobre muchos temas, por ejemplo, la sexualidad del hijo, de la hija? ¿Cómo puedes hablar de esto si aún tú mismo las ignoras? Así es que el padre debe ser amigo de su hijo o de su hija y proveedor diligente de su familia, no solo del dinero, no solo del techo, no solo de la comida. Hay que proveer amistad, hay que proveer enseñanza, hay que proveer ejemplo. Ese es el primer principio, pero faltan dos. El segundo principio, un padre según el corazón de Dios. Estoy con el segundo principio y repito, un padre según el corazón de Dios es aquel que da consejos sabios y buena dirección a su familia. Si hay cosa triste, es ver a una familia extraviada, confundida. Y hay un eslogan hermoso: para un mundo en confusión, Jesucristo es la solución. Para una familia en confusión, es mejor que un padre sea temeroso de Jesucristo, porque esa es la solución. Y es por eso que el segundo principio es: un padre según el corazón de Dios es aquel que da consejos sabios y buena dirección a su familia. Qué triste que algunos hijos tengan que buscar dirección en lugares equivocados y en vez de encontrar buena dirección, lo que encuentran es un resbaladero, un precipicio, porque papá ni fue amigo, ni nunca tuvo la sabiduría de lo alto para a su vez transmitir esa sabiduría a sus hijos. En el versículo 2 de Proverbios 4 que ya leímos, dice: yo les brindo buenas enseñanzas. Eso es lo que hace un padre sabio, que tiene la sabiduría de lo alto, que tiene la sabiduría del Espíritu Santo. Usted podrá conseguir muchas teorías de psicólogos, de consejeros seculares, pero ahí en la Biblia tiene la mejor y más hermosa sabiduría, la que viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Así es que dice aquí el Espíritu Santo en Proverbios 4:2, es decir, el autor sagrado: yo les brindo buena enseñanza a mis hijos. Así que, hijos, dice ese padre, no abandonen mi instrucción. El padre que instruye al niño desde muy chiquitito jamás se va a apartar de los buenos caminos. Andará en caminos derechos. Así es que hay padres que dan consejos a sus hijos tan torcidos y tan tristes. Por ejemplo, he oído a padres que dicen: ¿por qué traes esa camisa rota? ¿Y que papá, en la escuela un niño me jaloneó? Oye, ¿y para qué tienes estos puños? ¿Por qué no le quebraste? Y la palabra tan fea, la boca, pero lo dicen de otra forma. Ni de forma sencilla ni de forma vulgar. No se le debe de enseñar violencia al hijo. Miren las guerras y miren las divisiones en los pueblos. Qué triste. Porque muchos hijos no tienen la culpa porque los padres son violentos y los hijos siguen la cadena de violencia. No te dejes, le dicen al hijo. Si alguien te ofende o te abofetea, métele 4, dale con una silla, dale con todo. Pero hay otro padre que tiene la sabiduría de lo alto, el equilibrio, que le dice: hijo, la blanda respuesta quita la ira. La palabra suave hace bajar el furor. Esto es lo que hace un padre según el corazón de Dios, aquel que da buenos consejos y sabia dirección a sus hijos y a su familia entera.
Tercer y último principio. Tercer y último principio. Un padre según el corazón de Dios es aquel que fundamenta la dirección de su familia con la palabra de Dios, es decir, la Biblia, encarnándola con el ejemplo. Porque ¿de qué sirve que te vayas a golpear el pechito? ¿De qué sirve que leas desde muy temprano las Sagradas Escrituras, pero no vives de acuerdo a ella? ¿Cómo es posible que nos reunamos para oír programas como estos o que vayamos a un templo y cuando regresamos, papá y mamá se están diciendo barbaridades? Si papá y mamá están viviendo cosas horrendas, no como cristianos, sino como impíos. Amados, el apóstol Santiago habla sobre que debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, es vivir lo que hablamos, vivir lo que decimos. El primer lugar donde el padre y también la madre debe dar ejemplo es en su hogar. Y si en su hogar no da el buen ejemplo, qué ilógico. Qué ilógico es tratar de decirle a los de allá afuera que busquen de Dios, testificar y evangelizar. ¿Cuándo se va a convertir la gente si se da cuenta que vivimos no conforme la palabra de Dios? Deuteronomio 6, versos 6 al 9, es un tratado que Dios dio desde el principio cuando organizó bien a esa nación, a ese pueblo de Israel. Le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy, se lo dijo a los padres de familias, a los cabezas de hogar, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Las vas a encarnar, las vas a vivir, las vas a obedecer. Deben de ser tu práctica cotidiana. Y ahora sí tendrás la autoridad para repetirla a tus hijos, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. En vez de esos pleitos, ¿por qué no hablamos conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué no vemos en las situaciones que vivimos qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué no agarramos ese espejo y nos vemos para ver si andamos bien o andamos violando leyes y que se nos van a volver cuando hacemos lo malo en contra de nuestra propia paz? Y vamos hasta enfermar de las emociones y vamos a vivir con una carga de conciencia horrible y amargados mientras estemos viviendo de esa manera. Hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Diría alguien, eso es fanatismo. Prefiero ser un fanático, pero tener paz, gozo y ser bendecido como en realidad lo somos los que tratamos de vivir dentro de los márgenes de Dios, es decir, de su palabra. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Yo no sé si ustedes sabían, pero los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento llevaban una mitra en sus frentes. ¿Y sabe cómo decía esa mitra? Santidad a Jehová. Estaba escrito eso. Y la llevarás en tu frente porque santo es Dios. Y debemos de aprender a vivir de esa manera, en santidad. Y dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre de familia, luche, viva la fe, enseña la fe, empiece a pegar pósteres de la palabra de Dios. Y va a tener autoridad para entrar al cuarto donde está su muchacho y quitar todos esos cuadros horrendos que tiene allí de mundanalidad, cargados de influencias del espiritismo
y no voy a decir, pero he visto en algunos cuartos de jóvenes, en paredes, pósteres horriblemente vulgares que lo que enseñan es la práctica maligna que vive los inconversos. Así es que esos son los 3 principios para ser un padre conforme al corazón de Dios. Pero ahora voy con los hijos. ¿Cómo ser un hijo o una hija conforme al corazón de Dios? Escucha, señorita. Escuche, joven adolescente. Escúcheme, niño, porque yo sé que hay niños que entienden bien lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando. Y tal vez tú digas, ay, qué bueno que este pastor o este hermano ha hablado a mi papá. Pero ahora yo te voy a hablar a ti. Porque es bien fácil ver los errores en papá, pero no ver tus propios errores. Es fácil culpar a tu papá, pero no es fácil culparte a ti mismo, porque también tú eres responsable. No porque tu papá tal vez no viva de acuerdo a la palabra de Dios, lo mejor sería que lo viva, pero también tú eres responsable de ti mismo. Y en el versículo 1 de Proverbios 4, que ya lo leímos, dice, escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Así es que, en resumen, el primer principio sería, basado en este texto, un hijo, según el corazón de Dios, está dispuesto a escuchar la corrección de su padre. Hay hijos que no quieren que les corrija su papá. ¿Por qué? Dicen, bueno, ¿y qué ejemplo me vas a dar tú? Quizás ese papá en realidad no tenía la autoridad para dar buen ejemplo, porque en el pasado hizo cosas malas, cometió pecados, o como le llame, cometió errores. Pero ¿y ahora? Si ha cambiado ese papá, si ahora se ha moldeado o ha dejado que la palabra lo moldee, él ha recobrado una autoridad que no tenía o que no tuvo antes. Por eso, padre de familia, aunque ya hablé acerca de ti, si todavía no tienes esa autoridad, vuélvete a la palabra de Dios para que ahora tu hijo pueda ver que ahora sí estás hablando en serio. Hijo, muchacho, señorita, un hijo según el corazón de Dios está dispuesto a escuchar la corrección de su padre. La mayoría de los padres aconsejamos a nuestros hijos y nunca un verdadero padre va a desear mal para su hijo. Y ya cuando los hijos vienen cuando ya pasaron por desobediencia y vienen a ser adultos y dicen, mi papá tenía razón. Cuánto agradezco a mi papá, porque a pesar de eso fui desobediente, pero si no fuera por cómo luchó mi papá, qué horrible, hubiera sido mucho peor. Y ahora yo estoy enseñando a mis hijos, dicen muchos muchachos que antes estos padres trabajaron duro con ellos. Así es que la palabra de Dios dice, escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Ay, qué bueno estudiar libros. Ay, qué bueno es que ya te bachillerato, ya terminaste tu high school. Qué bueno que ya terminaste tu asociado o ya tienes un master degree o un bachelor. Qué bueno. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Eso no te lo vas a llevar. Aún con todo eso, a lo mejor podrías no ser feliz porque no has escuchado la corrección de tu papá. Dispóntete como cuando te vas a vestir, porque mira que la ropa que ya traías estaba sucia. Disponte. Eso quiere decir, está listo para adquirir la inteligencia que emana de tu padre, porque de hecho ese padre la ha tomado de la palabra de Dios. Segundo principio para los hijos. Un hijo según el corazón de Dios se aferra a los consejos de su padre que han sido vertidos de la palabra de Dios. Repito el segundo principio. Un hijo según el corazón de Dios se aferra a los consejos de su padre
que han sido vertidos de la palabra de Dios. Los mejores consejos son los que vienen de allá arriba del cielo. Y estos están en la Biblia, la palabra de Dios. Así es que si tu papá te aconseja desde esa perspectiva y tú haces caso omiso a esos consejos, te va a ir bien. Mire lo que decía aquí un hijo en Proverbios capítulo 4, verso 4. Mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras. Obedece mis mandamientos y vivirás. Mire, cuántas cruces y agujeros en los cementerios se hubiesen evitado. Cuántas vidas estuvieran ahora vigentes si hubieran escuchado a su padre. Querido hijo o hija, escucha los consejos de tu papá. Si te los da desde la palabra de Dios, agradécelo. Entonces vas a hacer propio el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, para que todo te vaya bien. Obedece el consejo de tu papá, que es vertido, o sea, que viene de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vas a vivir, no vas a morir prematuramente, porque muchos jóvenes yacen muertos en los cementerios porque papá les decía: la marihuana no te va a llevar a ningún buen lado. Esas amistades y esa promiscuidad sexual no te va a llevar a ningún lado. Prepárate primero, muchacho, señorita, joven, prepárate primero y luego piensa en eso. Todo se tiene su tiempo y su lugar. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Y por último, tercer y último principio para los hijos que quieren ser conforme al corazón de Dios. Un hijo según el corazón de Dios nunca, subraye la palabra, nunca abandonará el consejo, porque es protección integral para su vida. Y cuando hablo de protección integral, me refiero a tu espíritu, me refiero a tu alma y me refiero a tu cuerpo. ¿Cuántos jóvenes evitarían caer en enfermedades psicosomáticas? ¿Cuántos jóvenes evitarían ser infelices? Porque muchos jóvenes, muchísimos, están en los hospitales psiquiátricos, hospitalizados, y cuando salen son esclavos de medicinas. ¿Por qué? Porque abandonaron el consejo y entonces fueron desprotegidos. Pero si tú, querido joven, querida señorita, nunca abandonas el consejo de un padre que te lo da desde la perspectiva de Dios, usando pues la palabra de Dios, tendrás protección. Estarás protegido mientras vivas en esto que se llama tierra. Dice Proverbios capítulo 4 y verso 6, que ya leímos: no abandone nunca la sabiduría. La sabiduría es lo del Espíritu, lo que viene de Dios. Y esa sabiduría te va a dar sabiduría para poderte conducir, para poder tomar buenas decisiones. Y dice otra vez: no abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Aleluya. Qué linda es la palabra de Dios. Bienaventurados los que la leen, la oyen y la obedecen. Así se cierra el libro de Apocalipsis, que es el último de la Biblia. Y así cierro yo este programa también. Que Dios te bendiga grandemente. Bueno, antes de despedirme, quiero ver aquí, muy bien, a ver, algunos comentarios. Hay varios comentarios.
Paula, buenos días, hermano Ramón. Saludos a mi hermana Nidia. Muchas gracias, hermana Paula. Hermana Minelli Van dice bendiciones a todos, hermanos. Gracias. Aura Luz dice amén, hermano. Paula Rivera también. Unas manitos allí. Hermana Cecilia Lario, saludos. Dice amén, hermano Pastor Ramón Argüello. Dios le continúe bendiciendo. Cecilia, otra vez tremenda enseñanza para nosotros los padres, muchas gracias. Viene de la Escritura, por eso es buena. Y dice, así es, hermano, necesitamos ser hacedores de la bendita palabra de Dios. Y sigue diciendo, no basta solo con creer, es necesario morir al yo, ¿verdad? Wow, amén. Cecilia, Dios nos está hablando una vez más, gracias a Dios. La hermana Daisy Rodríguez, gracias, pastor, por bendecirnos con la reflexión en favor a la familia que conoce, respeta y obedece la ley de Dios. Saludos y bendiciones. Jorge Alarcón, mi hermano Jorge dice, así es, hermano, bonito y hermoso mensaje para toda la familia. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, hermano Jorge, a la hermana Reina y a sus hijas y nietos. Bueno, de esa manera me despido. Son las 12 en punto. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa, Dios mediante. Amén.